empecé a ver que realmente sin Dios yo no era nada. La nueva evangelización solo se puede dar por enamorados. Pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Soy Antonio Pampliega, soy periodista especializado en zonas de conflicto. La primera vez que estuve en Siria fue en diciembre del 2011, eran las primeras manifestaciones contra el régimen de Bashar al-Assad, entonces lo que yo me encontré era gente normal y corriente, estudiantes, padres de familia que salían a la calle a manifestarse en contra de un régimen dictatorial que llevaba 40 años castigando el país, ¿no? Eso fue diciembre del 2011 y después ha habido una evolución que fue a peor. La guerra se intensificó, empezaron los bombardeos masivos contra la población civil y en un momento dado esa población civil se cansó de recibir bombas, se cansó de que los matasen, cogió las armas y lo que empezó siendo una revolución acabó convirtiéndose en una guerra civil. Una guerra civil en la que Occidente ha dado la espalda a los sirios y al final los sirios lo que han hecho ha sido acogerse en manos de aquellos pues que les prometen la libertad, ¿no? Que no son otros que los grupos terroristas como Al-Qaeda o Estado Islámico. Ellos al principio me lo decían, ¿no? De si los occidentales no nos ayudáis, ya vendrá alguien a hacerlo y entonces en ese momento vosotros, occidentales, tendréis el problema y no nosotros. Y efectivamente estaban hablando de grupos como eso, como Estado Islámico sobre todo. Entonces ellos sobre todo preguntaban ¿por qué no estamos echando una mano? Y la respuesta es fácil, porque no tenéis nada que nos interese, no tenéis petróleo, no tenéis oro. Entonces la guerra sigue evolucionando y Estado Islámico se mete de lleno en lo que es Siria, la revolución es secuestrada por grupos yihadistas y lo que yo conocí desapareció. Y a mí me da pena ver cómo está ahora Siria después de casi 7 años de guerra, que no queda nada de lo que yo conocí, ¿no? De ese canto a la libertad que quería el pueblo sirio. Y te das cuenta que es un país roto y que muchas de esas personas que salieron a la calle en marzo del 2011 seguramente hoy estarían diciendo ¿por qué lo hicimos? Quizá vivíamos mejor antes, ¿no? A mí me da pena, me da muchísima pena ver en qué se ha convertido la guerra de Siria. Los grupos como Al-Qaeda o Estado Islámico tienen su base en la desesperanza y en la desilusión de la gente, porque al final ellos son los que estaban combatiendo contra el régimen. No estaba Estados Unidos, no estaba Francia, no estaba España echándoles una mano, como podía ser en Libia. No, los que estaban ahí eran yihadistas que venían a morir en nombre de Alá. Y entonces, al final, acabas luchando codo a codo con ellos. Y también lo que produce y provoca las guerras es que la gente, al final, después de perder toda la esperanza, se acaba aferrando a una sola, que es Dios. Llámalo Alá, Dios, Buda, da igual. Cuando la gente estamos contra las cuerdas, nos acogemos a Dios. Y los sirios, al final, se acogían a Él y luchaban por Él, porque era lo único que les quedaba, la única motivación que tenían para continuar luchando día tras día tras día. Cuando una persona decide ir a una zona de conflicto, no lo hace por acercar una realidad que está ocurriendo, lo hace por ego, por vanidad, porque quiere ser el mejor, porque quiere destacar, porque quiere que le den premios. Así es como empiezas, así es como empezamos todos. Lo que pasa es que poco a poco te vas sumergiendo en una dinámica, en una vorágine, donde lo que ves te afecta. Si no te afecta, te vas. Pero si te afecta, al final, esa burbuja es tu vida y no ves más allá de esa burbuja. Al final yo fui tantas veces a Siria, por ejemplo, a Afganistán, porque tenía una deuda con ellos, de si no vengo yo a contar lo que está ocurriendo en Siria, nadie sabe qué está pasando aquí. Y la prueba la tienes que después de nuestro secuestro, no ha ido ningún occidental más a contar qué está pasando del lado de los rebeldes, nadie más. Solamente van con el régimen. ¿Por qué? Porque el precio es muy elevado. Te pueden matar, te pueden secuestrar o te pueden hacer las dos cosas. Pues yo entiendo que haya compañeros que digan que no.
Pero bueno, somos corresponsales de guerra y es un daño colateral. Yo cuando me hice periodista y elegí esta profesión o esta rama del periodismo, sabía que me podía tocar a mí, porque ya les había tocado antes. Entonces, yo decido si quiero ir o no quiero ir. Y si decido ir, es con todas las consecuencias. O sea, yo no puedo decir, no sabía lo que me iba a pasar o lo que me podía pasar. No, esto no funciona así, yo lo sabía. Sabía que tarde o temprano me iba a tocar. Y si sigo yendo, es posible que me va a tocar. Lo peor del secuestro es la incertidumbre. Yo siempre lo comparo con un preso que va a la cárcel. Él sabe cuándo entra y sabe cuándo sale. El que está secuestrado no sabe cuándo lo van a liberar, si es que lo van a liberar. Entonces, esa es una de las mayores cargas, el miedo a morir. Y en nuestro caso, el miedo a cómo nos van a matar. ¿Nos van a degollar? ¿Nos van a quemar vivos como al piloto Jordano? O cualquier otra brutalidad que se les pase por la cabeza a esta gente. Entonces, ¿cómo se gestiona eso? Bueno, ahí ya es... las herramientas las tiene cada cual. Yo algunas veces lo gestionaba bien y otras veces lo gestionaba muy mal. Hubo muchos meses que yo pensaba que de allí no salía vivo y entré en una profunda depresión y me pasaba el día llorando, esperando a que me matasen. Sobre todo los últimos meses que yo estuve solo, porque estuve los 3 primeros con mis compañeros, los 7 últimos solo. Entonces, cuando a mí el secuestro se endurece porque me separan, la cosa cambia y bueno, pues intentas buscar algún mecanismo para activarte, para buscar motivación, para no perder la esperanza. Pero aún así es muy complicado, es mucho tiempo solo, sin hablar con otra persona con la gente que viene y te golpea, te maltrata o te hace interrogatorios, ¿no? Yo en esos momentos de bajón, de soledad, me aferro yo creo que a los 2 pilares fundamentales que tiene todo ser humano, que es la familia y Dios. Entonces yo hablo con la pared, con lo que yo pensaba que era una cara, porque había una alcayata, ¿no? Y entonces entraba un poco de luz y parecía una cara, entonces yo pensaba que era Dios y hablaba todas las mañanas con él antes de desayunar. Y luego escribí a mi hermana un diario para decirle cómo había sido mi día, si pasaba algo interesante, si no, nada. Y ¿qué más? Pues también hablaba con mi madre, con mi abuela, ¿no? Les pedía eso, que me ayudaran, que no me dejaran solo. Intentas eso, aferrarte y no volverte loco. Porque es muy sencillo caer en la locura. Muy, muy sencillo. Una de las herramientas que yo tenía para que el secuestro fuera un poco más llevadero era, por ejemplo, saber en qué día estaba. Eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Tiene las cosas buenas de no pierdes la noción del tiempo y entonces, bueno, pues vas contando los días que llevas secuestrado. Aquí viene la parte mala. Sabes perfectamente cuándo es tu cumpleaños, cuándo es Navidad, el cumpleaños de tu hermana, de tu madre o de tu hermano. Y vas viendo que el tiempo pasa, un día y otro, y cuando llevas 200 dices, ¿y cuándo nos vamos de aquí? Y cuando llevas 250 empiezas a pensar, por lo mismo no le interesamos a nadie, de aquí no salimos en la vida. O sea, yo muchas veces me planteé dejar de contar días y dejar de tacharlos, pero no tiene sentido tampoco. Bueno, pues ya lo estás haciendo, es una dinámica que haces. Después de levantarte, tachas el día y bueno, pues sabes en qué día estás y cuánto llevas secuestrado, ¿no? No sé, a mí lo pensé muchas veces. Unas veces me ayudaba y otras veces no me ayudaba para nada. Y luego, bueno, pues lo bueno que tienen los musulmanes es que tienen 5 llamadas a la oración, 5 rezos. Y gracias a eso yo sabía más o menos en qué hora estaba del día y cuándo pasábamos al día siguiente, ¿no? Entonces, bueno, eso también te ayuda a no perder la noción del tiempo. Cuando te privan de un sentido, como es a lo mejor la capacidad espacial, los otros se te agudizan, ¿no? Entonces yo escuchaba todos los días el tránsito de camiones, entonces sabía que estaba cerca de la frontera con Turquía, porque es por donde entra la mercancía. Cuando ellos me cambiaron, porque yo estuve solo en 2 casas diferentes, entonces me sacaron una noche y me dieron muchas vueltas, no sé dónde, y yo sabía que estaba en la misma ciudad porque escuchaba al mismo tipo vendiendo tomates. Al mismo tipo.
porque te han privado de otros sentidos, pero se te agudizan otros. Y yo escuchaba el mismo tipo diciendo la misma palabra, que es banadora, que es tomate en árabe, y era la misma persona. Y sabía que estaba en el mismo pueblo, que me habían dado una vuelta para desorientarme, pero que no me había movido del sitio. Lo peor del secuestro es la soledad. Porque sabes que en un secuestro va a haber torturas, va a haber interrogatorios, va a haber momentos duros, pero bueno, si estás con otros compañeros, los puedes sobrellevar más o menos, ¿no? Bueno, pues antes cuando ocurría y estaba con mis otros 2 amigos, pues después de un interrogatorio hablábamos y como que la cabeza se relajaba un poco, ¿no? Pero en el momento que estás tú solo y no tienes con quién hablar, es una losa muy grande. Y de verdad ha sido lo peor del secuestro. Lo peor, más allá de las torturas, amenazas, o de lo que te decía al principio de la incertidumbre de saber si vas a volver o no vas a volver a casa, es que no tienes con quién digerirlo, no tienes en quién apoyarte. Te lo tienes que comer tú todo. Y si un día tienes un bajón, es muy complicado. Entonces tampoco tienes trato con ellos, porque solamente los veías 2 veces al día cuando me daban de comer, es decir, me abrían la puerta y ya está, salvo si venían a golpearme, a interrogarme o a hacerme alguna fotografía, ya está. No me dirigían la palabra, no me decían absolutamente nada. Entonces yo realmente estaba solo, yo no vi a otra persona hasta que a mí me liberaron y vi a mis 2 compañeros, nadie más. Era gente enmascarada, porque además no les veía ni la cara, solamente los ojos. Aunque podías intuir, no sé, sus sonrisas o algo cuando te golpeaban, pero realmente no estás viendo a un ser humano. Entonces todo eso te va minando y te van reduciendo, eliminando como persona. Otra de las cosas que hicieron fue, por ejemplo, cambiarme el nombre. Me quitaron el mío y me pusieron Walil, que no sé qué significa. Pero es lo mismo que hacían los nazis, por ejemplo, en los campos de exterminio. Dejabas de ser persona y te ponían un número. O sea, usan las mismas técnicas de tortura. Entonces todo esto es complicado de sobrellevar. Todo. Porque dejas de ser un ser humano y te conviertes en su perro, que era lo que yo era, su perro. Y me trataban como tal. Y claro, es muy duro pasar de ser humano a ser perro. Uno de los objetivos que ellos tenían a medida que iba avanzando el secuestro era convertirme al Islam. Entraban, hablaban conmigo, hacían proselitismo, me dejaban su Corán para que yo los entendiese, me daban charlas religiosas, porque lo único que querían era precisamente eso, convertirme al Islam. No aceptaban que fuese cristiano, nunca me dijeron que no rezara, ellos sí que lo sabían porque yo se lo dije, pero me decían, ¿con quién estás hablando? Estoy hablando con Dios. Nunca me lo prohibieron, pero no les gustaba absolutamente nada. Entonces cuando después de 3 semanas ellos insistiendo todos los días en conviértete, ya les dije, hasta aquí, no lo voy a hacer, se enfadaron conmigo. Me pusieron vídeos de decapitaciones, vídeos de soldados norteamericanos muertos en combate por francotiradores de Al-Qaeda, y me decían que si a mí me mataban me iba a quemar en el infierno porque era infiel. O sea, que ellos lo hacían porque yo era buena persona y lo que querían era salvar mi alma. Entonces yo tuve la posibilidad de haberles dicho, venga, va, me convierto y me dejáis. Pero yo creo que la fe es algo tan personal que no tiene sentido renunciarlo para aliviar un poco de ¿qué? Si al final, si me iban a matar igual, fuese musulmán o cristiano. No estaba ahí por ser cristiano. Estaba secuestrado porque era periodista y porque tenía un valor para ellos. Me hubiesen secuestrado igual si fuera musulmán. De hecho, en la celda de al lado yo creo que había un árabe. Y a él no lo tenían por ser fotógrafo, ni por ser musulmán, por otros motivos. Entonces daba igual que yo les dijera, venga, me convierto. Al contrario, lo que tenía que hacer era rezar 5 veces al día. No, entonces decidí ser fiel a mis creencias. Y me daba igual. El papel de mi familia durante el secuestro fue bastante importante, sobre todo para mí, cuando estaba secuestrado, cuando estaba allí en la habitación,
Porque, como te he dicho antes, era la gente a la que yo me aferraba, ¿no? Para intentar, no sé, sobrellevarlo y no caer en una profunda depresión y pensar, venga, hay un motivo por el que puedo continuar viviendo, hay un motivo por el que tengo que seguir luchando. Entonces fue muy, muy importante mi familia durante el secuestro. Después del secuestro, el papel de mi familia ha sido fundamental. Ellos han sido los que me han protegido durante estos 21 meses que llevo en libertad. O sea, para mí y mi familia somos como una piña. Entonces nos juntamos todos, nos damos todos cariño y no nos dejamos en ningún momento, no nos abandonamos, jamás, jamás, jamás. Y ellos han sido los que me han estado cuidando durante todos estos meses que llevo en libertad y sobre todo los que más empeño han puesto en que yo necesitaba ayuda de un profesional, porque yo no lo veía, yo pensaba que estaba bien y no era así. Te das cuenta de que no, que sales en medio de una vorágine con la emoción de, bueno, pues he superado esto, soy inmortal y nadie puede conmigo. Bueno, pues eso no funciona así. No, yo tengo un estrés postraumático importante y nos cuesta reconocerlo. Entonces, si no hubiera sido por ellos, por su empeño en tienes que ir, yo no me habría dado cuenta de que realmente no estaba bien. ¿Y ahora cómo están ellos? Bueno, pues van poco a poco. Yo les veo bien. Sí que ha cambiado un poco la relación, por ejemplo, sobre todo con mi hermana pequeña, con Alejandra. Ahora cuando me voy no me despido de ella. No quiere saber nada. Nada, absolutamente nada. Con mi hermano tengo un trato mucho más cercano de lo que tenía antes, con mis padres igual. Entonces, bueno, pues mira, esto sí que me ha servido para acercarnos mucho más a ellos, ¿no? Y limar a lo mejor asperezas que ahora, desde este prisma, te pueden parecer chorradas. Y hace unos años a lo mejor eran cosas de, pues no te aguanto, ¿no? Esto no funciona así. O sea, damos importancia a estupideces. Y cuando te pasa esto, te das cuenta de lo que realmente merece en la vida. Pero claro, tienes que pasar por un hecho traumático, ya sea una enfermedad, un secuestro o perder un familiar, para darte cuenta de que lo estabas haciendo mal y de todas las cosas que te estabas perdiendo y no estabas valorando. Y bueno, pues mira, el secuestro ha sido una lección y es una lección que no quiero olvidar porque me ha enseñado muchas cosas, malas y buenas. Ha sido un máster en muchísimas cosas. Mis padres y mis hermanos han sido los primeros que después del secuestro me han apoyado en que continuase haciendo lo que hago. Cuando yo regresé sí que me pidieron, estate aquí un tiempo con nosotros, cuídanos, que también lo necesitamos, pero en ningún momento te vamos a decir, deja de hacer lo que haces. Jamás. Y a día de hoy, que sigo haciendo viajes, que me paso medio año fuera de España, nunca les he escuchado, deja de hacer eso. Jamás. Al contrario, son mi primer motor. Son ellos los que me tiran para adelante cuando yo, por ejemplo, estoy de bajón. Si me ven así un poco triste, dicen, ¿por qué no te vas a currar? Porque ellos saben que eso me da energía. Entonces, a lo mejor podrían haber sido más egoístas de ya está, ¿no? Hasta aquí. Ya has vivido tu experiencia, has tenido tu momento, ahora nos toca a nosotros. ¿Qué va? Y yo les estoy muy, muy agradecido por ello. Lo bueno que ha tenido el secuestro es que me ha dado una visibilidad que antes no tenía. Ahora soy reconocido públicamente, mi trabajo se valora, pero esto quiere decir que antes del secuestro no. Y yo lo que siempre digo es que el secuestro fue un máster, pero no fue un máster en periodismo. Si yo soy bueno hoy, ya lo era bueno antes. Si antes era malo, hoy soy bueno. No soy mejor que antes, en ningún momento. Esto ha sido, como tú dices, una exposición de cara a la gente que no me conocía. Pero no ha sido por haber estado secuestrado. Ha sido por cómo yo transmito y cómo yo soy cercano a la gente y les cuento lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha cambiado. Porque hay otros compañeros que han estado secuestrados, lo han contado y no han tenido ese boom o ese impacto mediático. Entonces, no sé por qué, yo empatizo con la gente. Les gusta cómo lo cuento y eso ha hecho que la gente se fije en mí. De, bueno, pues este chaval, cuando va a las zonas de conflicto, es muy cercano y rompe un poco con
la imagen preconcebida que tenemos del corresponsal de guerra, ¿no? De estar todo el día en el hall del hotel bebiendo en el bar. No, esto no es así, o sea, yo no soy así, yo me gusta pensar que me salgo de ese rol, soy diferente, no soy como los demás, no sé, soy cercano, sobre todo empatizo. Y a mí realmente a mí lo que me duele es que me hayan tenido que secuestrar. Me duele muchísimo, porque no merece la pena. De aquí a los años que me queden profesionalmente, los cambiaría por no haber estado secuestrado. No solamente por mí, sino por el daño que he hecho a mi familia. Eso no lo sabe nadie. Ahora sí, es posible que me salgan más contratos, me den más premios, vale, yo todo eso lo cambio porque mis padres no hubiesen sufrido lo que han sufrido. Porque yo recuerdo a mi padre el día que yo me despedí de él, el 8 de julio del 2015, y recuerdo el día que yo me encontré con él, el 8 de mayo del 2016. Mi padre no tenía ninguna cana y cuando yo lo encontré tenía el pelo blanco. Y lo veo mucho más arrugado, mucho más deteriorado, y todo eso es por esto, por mi culpa. Si lo puedo cambiar, si lo pudiese cambiar, lo cambiaría. De eso no me quepa ninguna duda, ninguna, porque es un precio muy alto y no merece la pena. A mí una de las cosas que sí que me gustaría es que los medios de comunicación españoles diesen más visibilidad y apoyasen más a los periodistas que van sobre el terreno a cubrir realidades que nos son tan lejanas. Y digo tan lejanas entre comillas, porque todo al final acaba teniendo repercusión en Occidente. Cuando en 2015, en septiembre, hay una oleada de refugiados sirios, es porque hay una guerra en un país que se llama Siria, que hasta ese momento nadie conocía. Y empiezan a llegar pateras y pateras y pateras, y la gente se pregunta, ¿y esta gente de dónde viene? Pues vienen de una guerra, de la que hemos ido muchos periodistas españoles a contarlo, pero a los medios hasta ese momento no les ha interesado. ¿Por qué? Porque tienen otra agenda política, porque aquí en España pensamos que si hablan en otro idioma extranjero, pues como que nos pilla muy lejos. Y eso no puede ser. No sé, hay mucha gente trabajando y haciendo un muy buen trabajo para que apenas tenga un minuto en televisión. Tendrían que apostar más por eso. Yo entiendo que la televisión tiene que haber entretenimiento, no todo puede ser drama. Pero que nos den una ventana pequeña, muy muy pequeña, pero que nos den una ventana. A día de hoy, salvo un par de programas de televisión española en la 2, no vas a encontrar información internacional en televisión, y a mí me da pena, porque estamos con una generación de periodistas que es muy muy buena, muy muy buena, y no se está valorando, y es una pena. Es una pena. Además, los medios lo que están apostando últimamente es por reducir costes. Entonces, ¿qué hacen? Dejan de comprar crónicas a los corresponsales que vamos y se nutren de agencias o de gente sobre el terreno. Gente sobre el terreno local que se escribe por amor al arte o cooperantes. Entonces, esto no puede ser. A mí me da que pensar que somos como los dinosaurios y que el día de mañana nos vamos a extinguir. Y mi pregunta es, como usuario de esta sociedad, ¿quién nos va a informar de lo que está ocurriendo? Los medios, que tienen intereses. Ellos son los que te van a decir quién es el bueno y quién es el malo. Pues si es así, que paren el mundo, que yo me quiero bajar. A mí me da miedo que no haya periodistas que vayan y te cuenten lo que está pasando de verdad. Y estamos hacia ese camino, estamos tomando ese camino. Yo no me rindo, ni tengo intención de rendirme, ni muchos compañeros siguen luchando todos los días contra una industria de comunicación que nos está dando la espalda, pero aún así seguimos. Pero claro, mi pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tenemos que dejar de renunciar a muchas cosas, a otras vidas? Vale, renuncio yo, pero ¿va a renunciar la gente que venga detrás de mí? Los chavales que están saliendo hoy de la universidad con 20 años, ¿van a renunciar? ¿Van a decir que no a todo, como hemos hecho muchos de nosotros? No, llega un momento que la gente se cansa. Y entonces, ¿ese espacio quién lo va a cubrir? Esa es mi pregunta. Nosotros que siempre vamos a las guerras y somos un grupo de 4 o 5, siempre vamos los mismos, nos conocemos, somos como familia. Y sabes que en esa misma guerra hay 2 o 3 que van cambiando, que van de guerra en guerra, pero hay otros que van a una guerra y desaparecen. Entonces, si solamente vas a una guerra en tu vida, tu visión es muy sesgada.
no tienes una amplitud de miras, no sabes leer lo que está ocurriendo. Y eso significa que la sociedad va a ser más pobre, porque si tú, periodista que estás sobre el terreno, no sabes lo que está pasando, ¿cómo vas a transmitirlo? Pero las guerras son muy caras. Mucho, muchísimo. Y para eso nos tienen que pagar lo que realmente valen las coberturas, que es mucho dinero.